Zebra Podcast, el podcast sobre altas capacidades presentado por Ana Roch. Hola a todos, soy Ana Roch y estáis escuchando Zebra Podcast, hoy con Marta Martín. Bueno, ¿qué decir de ti? ¿Cómo presentarte en pocas palabras, no? Porque además, bueno, me hace especial ilusión este episodio porque vamos a hablar de doble excepcionalidad, vamos a hablar de TDAH, una cosa de la que hasta ahora no hemos hablado mucho en este podcast y que es súper necesaria y nos lo han preguntado mucho además, así que bueno, primero de todo bienvenida, que no te dejo decir Muchas nada. Gracias, Ana. A mí también me hace especial ilusión que me entrevistes tú precisamente. Qué guay. Y bueno, te quería preguntar, pues para empezar, que te presentes tú, porque de verdad te conozco en tantos ámbitos o sé tantas cosas de ti que a lo mejor hilarlas en una presentación no sería lo más propio, así que adelante. Pues yo que sé más de mí todavía, me va a costar hilar, pero bueno, sacando la parte de mí que tiene que ver con lo que estamos hablando hoy, soy como se ve una mujer adulta diagnosticada en la madurez, con TDAH a los 47 años y con altas capacidades a los 52, hace una semana. Y realmente mi vida además está marcada desde el diagnóstico por el interés y las ganas y la necesidad de difundir, de divulgar, de desmitificar, bueno, dar a entender este mundo de la neurodivergencia en la que hay tantos malos entendidos, tantos mitos. Entonces soy muchas cosas, pero ahora, en este momento, esto es la parte que más tira de mí. Sí. Me gusta. Además me contabas un día que esto también viene en parte por tu hijo, todo esto del TDAH. De hecho, bueno, creo que había una anécdota por ahí curiosa con la psiquiatra. Bueno, no sé, me gustaría que la contaras. Sí, yo llevaba con mi hijo peregrinando por el colegio, hablaba con tutores, con profesores, había ido a 1000 centros, neuropediatras, porque sabía que algo le ocurría, ¿no? Y al final terminé yendo a la consulta de mi psiquiatra, bueno, su psiquiatra, Juncal Sevilla, la que pensaba yo que sería su psiquiatra, y ya muy cansada de tantas pruebas, como nos ocurre a muchas madres, ¿no? Y no terminaban de darte un diagnóstico claro. Y llegué a la consulta de Juncal y nada más entrar ella estaba un poco enfadada porque me decía que qué hacía yo allí, ¿no? Que esa era una consulta de psiquiatría para adultos y mi hijo era menor, entonces que estaba en el lugar equivocado. Pero yo estaba todavía más enfadada que ella y le dije, ¿y a mí qué me cuentas? Yo estoy harta, he llegado aquí y ahora encima una bronca, ¿por qué tal? ¿Por qué cual? Entonces empezamos una relación así un poco complicada y me dijo, bueno, pues no te preocupes porque, así de muy malas, ¿no? Tu hijo tiene TDAH porque he visto todas las pruebas y efectivamente te doy definitivamente el diagnóstico de TDAH. Y yo, pues vale, pues muy bien. Y me dijo, y no te muevas porque ahora voy a empezar contigo, siéntate. Y me dijo, porque nada más verte entrar por la puerta, tienes TDAH. Y lo más curioso, Ana, es que esta psiquiatra ya me había visto como 13 o 14 años antes, no lo sabíamos, porque me habían diagnosticado, a raíz de mi separación, me habían diagnosticado erróneamente ansiedad y depresión, y fue ella la psiquiatra. Y entonces ella se acordó por un comentario, revisó sus notas y vio todo eso ahí. Y dijo, es que todo lo que te había puesto, por lo que te había diagnosticado la depresión y la ansiedad, son los síntomas del TDAH. Y qué pena es que es tan reciente el diagnóstico, y sobre todo en las mujeres, que han tenido que pasar 14 años para verte y darme cuenta de que tu diagnóstico acertado era este. Es que es muy fuerte. O sea, es que sí. Me parece además un caso muy ilustrativo porque lamentablemente es algo que ocurre mucho. O sea, yo que al final pues veo a mucha gente durante la semana, no voy a decir con TDAH solo, pero sí que hay muchos casos que lo tienen también a partir de alta capacidad o no. Hay muchas mujeres, sobre todo, que para llegar al diagnóstico tardan años pensando pues que están enfermas, que tienen algún problema. Y a lo mejor el problema lo tenemos los profesionales al no verlo o no saber decírselo. Además que lo de la ansiedad y la depresión creo que está muy generalizado hoy en día. Me da la sensación de que cualquier problema de salud que tengas mental ya va a ser ansiedad o depresión. También porque, claro, si tú miras pues, en los tratados que tenemos, incluso médicos, ¿no? ¿Qué es la ansiedad o qué es la depresión? Es algo tan general que es que se puede detectar a cualquier persona prácticamente con unos síntomas muy genéricos. Pero nos estamos dejando muchas cosas por el camino con esto. No sé qué piensas. Sí, porque además, efectivamente, la ansiedad o la depresión la puedes tener. Yo seguramente la tenía. Pero venía derivado, o sea, el diagnóstico, el origen, era el TDAH. Si no tratas el origen es muy difícil que eso mejore. Y de hecho, pues no había mejorado. O sea, yo me pasé todos estos años con mucha ansiedad, ¿no? Y también pienso que es algo que nos ocurre sobre todo más a las mujeres. Porque las mujeres, además, como demostramos más los sentimientos, nuestras emociones, nos da menos reparo, pues enseguida nos dicen, es que está ansiosa, es que está deprimida, es que tenemos esa etiqueta, ¿no? Y eso hace que a lo mejor un hombre en las mismas circunstancias no se le diagnostique tan alegremente, por lo menos como
como nos ocurre a nosotras. Entonces me escriben muchísimas mujeres constantemente en mis redes diciéndome lo mismo, es que llevo años diagnosticada de ansiedad y depresión y entiendo que no es mi diagnóstico. ¿Qué me aconsejas? Que estamos las mujeres un poco desesperadas, entre comillas, porque nos miren bien, ¿no? Porque Totalmente. se den cuenta de que somos mujeres, tenemos hormonas y que tenemos otras pruebas, otros diagnósticos, otras pruebas para diagnosticar que pueden diferir, por supuesto, de las que realizan a los hombres. Y otros procesos biológicos, por incluso, supuesto. ¿no? Claro. ¿Y qué crees que fue lo que vio Juncal ese día en la consulta como para decirte, tú tienes TDAH? Pues lo primero, bueno, yo creo que un cúmulo de cosas que ya está muy acostumbrada a ver, pero claro, estaba entrando en una consulta de psiquiatría de adultos y yo no me había dado cuenta, claro, porque yo voy a piñón y leo a veces en diagonal, ¿no? Además entré muy precipitada, muy nerviosa, entré hablando muy deprisa, es la manera en que yo me explico y la manera en que me muevo y cómo lleno todo el espacio con mi sensación o con el humor que tengo en ese momento. Yo creo que la hizo ver que efectivamente era una persona acelerada, que no estaba en absoluto centrada, que iba muy ansiosa, la forma en que andas también habla mucho de cómo estás, me vio llena de papeles, o sea, como un caos, pero a la vez, bueno, pues tirando de mi hijo, claro que, pero sí, como un caos, y en mi caos yo andaba con mis cosas muy, muy, muy claras, ¿no? Pero sí esa sensación de atropellamiento, ¿no? Claro, como la actividad esta frenética. Esa actividad frenética mental, porque hablo más deprisa y todavía mi cabeza más rápido, entonces no termino las frases. La manera en que te expresas y en que te mueves, pues a ella ya le dieron muchísimas pistas. Y según fue hablando conmigo, pues lo terminó de... Claro. Sí. Y ese día tú te vas de esa consulta y ¿qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Qué te pasa? Porque tiene que ser un shock, ¿no? De repente, con ya una edad adulta, que te digan esto así de primeras. Sí, pues al principio me quedé un poco sorprendida porque efectivamente yo veía que me parecía mucho a mi hijo. Y luego, claro, investigando y sabiendo más, pues la carga genética está ahí. Claro. Bueno, pues todo lo que le pasará a muchas madres, ¿no? Y les ha pasado a muchas mujeres que las han diagnosticado en ese momento, ¿no? Cuando van con sus hijos. Pero yo me centraba en Alberto y qué tenía que tomar y qué tal y qué cual. Y luego me dijo, mira Marta, pues hay una medicación que si la quieres tomar, bueno, pues que sepas qué es esto y te va a ayudar, y te va a ayudar en todos los síntomas. Y yo pensé, pues qué bien, ¿no? Porque yo estaba estudiando entonces mi doctorado y pensé, qué bien, me va a ayudar a concentrarme. Porque es verdad que tenía de siempre esos problemas de concentración. Y entonces Juncal me dijo una frase que me dejó en el sitio y me dijo, Marta, la concentración es el menor de tus males. Y yo pensé, ¿y qué más hay? Porque claro, cuando tú vas con un niño de consulta a consulta, lo único de lo que te hablan es del fracaso escolar. Y de hecho, si no hay fracaso escolar, dan por hecho que no hay TDAH. O sea, otro de los mitos que hay que desmitificar, ¿no? Claro. Y entonces yo pensaba que el TDAH solo tenía que ver con el fracaso escolar, que era lo que me transmitían todos los médicos. Y pensé, pues voy a ser más brillante en mis estudios, pues qué bien, porque para el doctorado me viene fenomenal. Y me dijo que era el menor de mis males y dije, ¿pero qué más? Bueno, y ese qué más me abrió las puertas a toda esa información bestial sobre todos los síntomas y cómo el TDAH afecta a tu vida. Y hubo otro momento fundamental en esa consulta que me dijo, Marta, echa la vista atrás y piensa en tu infancia, si te has notado diferente en algún momento. Y Ana, fue decirme eso, y es que todavía me pasa, me desplomé y empecé a llorar. Empecé a llorar por un montón de cosas que yo no reconocía y que había tenido ahí medio sepultadas, cosas que quería olvidar y que intentas no pensarlas, ¿no? Y de repente vinieron todas y me acordé de todos esos años yendo a pocos cumpleaños, con pocas compañeras que quisiesen hacer los trabajos conmigo, siempre sola en clase, siempre castigada porque yo soy el tipo combinado, entonces tengo hiperactividad, no solo mental, sino la física. En la clase, ¿no? La que se porta mal o la que... Siempre castigada, con la autoestima muy baja. Todo y cosas que han ido pasando después, en mi adolescencia y tal, vinieron como un tsunami que te arrolla y no te puedes resistir. Entonces lloraba, pero no un lloro liberador, ¿sabes? Pero sí, de reconocer que había marcado toda mi vida y yo no lo sabía. Y fue como un descubrimiento que me dejó así muy, muy, muy impactada. Y en los pasos siguientes, o sea, tú vas leyendo más sobre este tema, te vas identificando, te vas como explicando cosas que hasta entonces no habías entendido de ti o de lo que te pasaba, incluso de tu entorno. Y poco a poco, no sé, decides divulgar sobre todo esto también, ¿no? Sí, porque yo estaba muy perdida y yo me considero una persona
inquieta en todos los sentidos, pero también intelectualmente. Entonces me pregunto, o sea, algo les ocurre a mis hijos y yo me informo un montón. ¿Cómo es posible que yo tuviese esa visión tan reducida del TDAH que solo tenía que ver con el fracaso escolar, ¿no? Entonces me di cuenta o de que yo no había hecho bien los deberes o de que la información no estaba tan disponible como debería estar para la gente. No solamente para nuestros hijos, sino para las mujeres adultas. Porque mi pregunta de, anda, pues con esto me voy a concentrar, se acabaron mis males, me dio a entender que no sabía nada. Entonces, bueno, yo soy periodista de formación y la comunicación es algo que siempre me ha atraído muchísimo. Y yo estaba en mis redes de manera pues personal, les hacía bastante poco caso, ¿no? Pero empecé a investigar y empecé a saber cosas y dije, ay va, ¿y yo cómo no sabía esto? Cosas que me parecen ahora tan evidentes y que es imprescindible que todo el mundo sepa. Personas que tienen niños con TDAH o con cualquier neurodivergencia, o mujeres o hombres adultos que también lo tengan y que sepan cuál es el alcance de ese diagnóstico. Entonces, como mi vocación es la comunicación y mi profesión el periodismo, pues dije, pues voy a comunicar. Y empecé abriendo el canal de YouTube, pero luego se me quedaba corto porque sí que quería una comunicación más directa que me la dio Instagram, ¿no? Cerré todas mis redes personales y me centré en esto. Y claro, cuanto más leo, más investigo, con más gente hablo, pues te vas dando cuenta de lo que te digo, de la envergadura, ¿no? De hasta dónde llega el TDAH, cómo ha condicionado mi vida en todo. Y a base, y según iba más leyendo y más investigando y hablando con gente, y con Junca, que luego tuve una gran, vamos, y la tengo una gran amistad con ella, salían cosas que pensaba que ya estaban olvidadas. Y resurgían muchos eventos y muchos momentos puntuales en mi vida que han sido importantes, que tenía ocultos o los tenía ahí, no quería saber mucho de ellos porque me habían afectado negativamente, ¿no? Me habían provocado dolor, o me habían provocado rechazo o me habían hecho sentir muy mal. Entonces, bueno, es que podría estar aquí hasta mañana contándote cuántas cosas que cuando las pienso lloro, pensando en ello de cómo eso me hizo sufrir, cómo ese comentario, cómo ese rechazo me hizo sufrir, y ahora con la perspectiva de saber, y también los años, que no es lo mismo vivirlo con 15 o 13 o que con 52, ¿no? Claro. Pues tienen otra importancia distinta, ¿no? Y pensé que era necesario que todo el mundo también lo supiese, que la gente tenga la oportunidad de saber qué les pasa y explicarse el porqué de tantas cosas que han marcado sus vidas igual que marcaron la mía. Totalmente. Además me da la sensación de que esto es una cosa que en cuanto la entiendes o la trasciendes, ya no hay vuelta atrás. O sea, tú una vez que entiendes que esto te está pasando por tener TDAH, es como que ya no ves de ninguna otra forma obvia una explicación. O sea, es por el TDAH y es que está comprobadísima y es que lo sé. Sí. Esto también me pasa, o sea, hablándolo con otra gente del mundillo y tal, me pasa mucho, ¿no? De decir, ah, claro, esto es por esto. Y a lo mejor luego hablas con alguien que no es tan experto, que no está tan familiarizado y te dice, a ver, pero seguro, no estarás culpando al TDAH de todo, o a la alta capacidad o lo que sea, y es como, a ver, no, o sea, es que lo tengo clarísimo, es como ese punto de no retorno, ¿no? Supongo que te ha pasado también. Sí, es que es así, porque me dicen, bueno, ahora el TDAH va a tener la culpa de todo. Digo, efectivamente, yo no soy solo TDAH, ¿no? El TDAH me acompaña, es una condición, pues igual que tienes la piel clara o tienes un 39 de pie, o sea, es decir, es algo que tienes y va a estar contigo siempre, ¿no? Y desde luego soy muy consciente de cómo ha afectado a mi evolución, cómo ha afectado a las personas que me rodean, porque las personas que tienes a tu alrededor están contigo y muchas veces es o porque el TDAH ha hecho un filtro y ha espantado a la gente que no te interesa o no te entiende, y cómo te has acercado y te has preocupado de mantener esas relaciones con la gente con la que te encuentras a gusto, porque es verdad que sentirte rechazado, bueno, pues a nadie nos gusta. Entonces, si encuentras círculos donde se te entiende, pues estás muy cómodo. Entonces, Totalmente. Al final, todo lo de tu vida está marcado. No solamente soy TDAH, pero sí marca todas las cosas que me han ido ocurriendo y la gente de la que he ido rodeando, y al final las elecciones que he tomado en la vida, porque los estudios que he hecho tienen que ver con el TDAH. A eso me iba a parar yo también ahí en tus estudios, porque tú eres doctora. Sí. Jolín, parece, o sea, ojalá no fuera así, pero parece que, tiene TDAH, va a hacer una formación profesional de grado medio, va a trabajar en una cosa muy sencillita, porque claro, no le da. Pero nada que ver, encima es una persona que ya sabemos confirmadísimo que tiene alta capacidad. Entonces, ¿cómo llegas a doctorarte sin morir en el intento? Pues no lo sé, bueno, esto me lo podrás decir tú mejor si tiene que ver con la alta capacidad, ¿no? Porque es verdad, yo he estudiado mucho toda mi vida,
tengo 2 carreras y el doctorado que he sacado recientemente, ¿no? Empecé el doctorado cuando mis hijos eran muy pequeños, pero eran niños que dormían mal, bueno, me vi abrumada, lo tuve que dejar, ¿no? Pero sí que es verdad que toda mi vida he estudiado mucho y pienso que a lo mejor ese empujón que me faltaba me lo ha dado las altas capacidades que yo no lo sabía. No lo sé, estoy todavía en este momento de descubrir de nuevo, de descubrir, ¿no? Sí, de descubrir, porque decía yo, ahora también esto, y claro, en cuanto me han diagnosticado he querido saber más, pero soy muy constante en las cosas que me interesan. Y luego yo hacía una cosa, porque es verdad que la procrastinación es muy heavy, cuando tienes TDAH tira mucho de ti y es muy difícil, sobre todo porque yo cuido de mis hijos, vivo con mis padres que son mayores, mi padre falleció hace poco pero he sido cuidadora, entonces eran las circunstancias peores, ¿no? Pero precisamente aceleré todo porque pensaba que mi padre no iba a llegar a verme defender mi tesis y al final llegó, pero por los pelos, y eso hizo que lo acelerara. Pero bueno, ya estaba próxima a terminar. Y todo creo que tiene que ver mucho con la constancia de las cosas que te gustan y porque me daba vergüenza no hacerlo, porque yo se lo conté a todo el mundo de mi entorno para que ya no lo puedo no hacer. Claro, es que ya lo he dicho. Que te empujaran, ¿no? De tú no estabas haciendo esto. Oye, claro. ¿para cuándo? Pero, y luego era algo como que también era una prueba para mí, ¿no? Que yo quería saber que era capaz. Y sí lo he sido. Ha sido mucho trabajo, por supuesto, porque, como te digo, tengo 2 hijos, tengo mi trabajo, tengo que no tiene nada que ver con la neurodivergencia, esto lo hago aparte, cuidar de mis padres y tal. Pero sí, era también una prueba que yo quería hacerme a mí misma, ¿no? Quería saber si era capaz. Y sí, claro que... Porque además es que mientras he hecho el doctorado, he hecho otras cosas, he hecho otros cursos, porque claro, mi cabeza quiere aprender de muchas cosas, entonces no solamente hacía el doctorado, es que hacía muchas otras cosas más. Y siempre decía, Marta, céntrate en lo importante, pero no puedes, es que controlar ese impulso va contra mi naturaleza. ¿Y cuáles dirías que han sido tus mayores problemas o retos o dificultades a la hora de encarar, por ejemplo, estos años de la tesis? La falta de confianza en mí misma. O sea, me costaba mucho, a veces decía yo, pero Marta, si es que no puedes, si es que no te llega, ¿no? El tiempo o sea, a pesar de que he conseguido y tengo muchos estudios, y siempre la falta de confianza, de yo no voy a poder, ¿no? Y luego, por otro lado, la mala gestión del tiempo. Esto lo llevo muy mal porque... Y es muy TDAH, no sé si también lo es de altas capacidades, pero yo me levanto y me creo capaz de hacer 50 cosas durante el día. Y me hago las famosas to-do list inmensas. Y luego no llego. Entonces al final lo que no tiene una fecha, lo que no tiene una fecha de entrega, lo paso, va al fondo porque las urgencias me van comiendo y siempre son muchas, porque me rodeo de muchas cosas que tienen muchas fechas. Entonces esa mala gestión del tiempo me hacía muchas veces dejar la tesis a un lado y siempre me acordaba de lo que decía Humberto Eco, que una tesis es como una novia, que la tienes que hacer un poquito de caso todos los días porque si no se enfada y te termina dejando, ¿no? Entonces yo a mi novia, que era la tesis, le tenía que dedicar ese tiempo y a veces no lo hacía. Y tuve un momento muy complicado en el que la procrastinación me vencía. Estaba además en el peor momento de la enfermedad de mi padre y pensé, bueno, Marta, si esto lo haces para probarte a ti, pues déjalo, ¿no? Pero luego, menos mal que no lo retomé y lo retomé con muchas ganas y dije, venga, esta es la definitiva. Pero es verdad que hay que tener mucha fuerza de voluntad para vencer esa procrastinación y superar esa mala gestión del tiempo. Por lo menos para mí... Y luego porque me disperso también, claro, porque a la vez que estudiaba mi doctorado quería hacer muchas más cosas, entonces claro. Empecé a escribir una novela, es que te podría decir, pero me da un poco de vergüenza porque no es realista, claro. Pero bueno. No, pero, o sea, yo soy la primera que hago este tipo de cosas. O sea, yo estoy hasta arriba de cosas, con la universidad por aquí, con el trabajo por allí, con una mudanza por el otro lado, no sé qué, y encima digo, ay, pues es que me apetece estar 3 días haciéndome un curso de no sé qué, porque es que he descubierto, o jugando a un videojuego nuevo que acabo de descubrir, sí, que me parece maravilloso, no sé qué, y es que también te lo pide el cuerpo hacerlo, ¿no? Entonces sería un poco, no sé, autodestructivo negárselo. Pero es verdad que, jolín, es complicado gestionar el tiempo. A mí lo de las to-do list también me pasa, o sea, no creo que sea una cosa exclusivamente de tuya o exclusivamente TDAH, porque, pues eso, tú te ves por la mañana con un montón de horas por delante y dices, va, pues voy a hacer todo esto que quiero hacer, que realmente lo quieres hacer. Pero bueno, otra cosa ya es que el tiempo acompañe, que normalmente no acaba de ser. No acompaña, efectivamente. Hablabas también de la falta de confianza. ¿Tú lo llamarías síndrome de la impostora también o no? Sí, perfectamente podría ser porque
Fíjate, imagínate que tú ahora me dices, jo Marta, enhorabuena por ese doctorado y además, bueno, lo digo porque es que siempre me avergüenza, pero es que no quiero que me avergüence porque me lo he ganado. Saqué un cum laude, que se lo quería regalar a mi padre, y entonces tú me dices, enhorabuena Marta por ese cum laude, eres tremenda, ¿no? Entonces yo no pienso que me estés tomando el pelo, ¿no? No. Ana se quiere reír de mí, me lo dice de corazón porque realmente piensa, jo, qué buen trabajo, felicidades. Entonces no creo que me estés tomando el pelo, pero tampoco creo que se esté dirigido a mí. Es como si aquí a mi lado hubiese otra Marta, invisible, que se lo lleva y digo, pues sí, es verdad. Pero lo tomo como que ¡fium! Pasa por el lado, lo consigo esquivar el piropo o el reconocimiento y le llega a la otra Marta, que por supuesto, Marta Martín tiene un doctorado estupendo y lo ha sacado con mucho esfuerzo. Y felicidades, Marta. Pues esa es otra. Entonces, o cuando te dicen un piropo, pues qué bien te ha quedado el pelo. Pues no sé cómo encajarlo porque no, esa no soy yo. La que le ha quedado bien el pelo hoy o la que ha cogido una blusa bonita. Entonces, me cuesta, intento cuando me dicen algo decir, jo, pues muchas gracias y callarme. Es imposible, lo justifico. Sí, claro, pero bueno, fíjate, tarda un montón de tiempo y bueno, claro, pero porque he tenido un buen director de tesis. No, ¿puede ser mi mérito? Marta, asume que puede ser tu mérito. ¿Por qué lo tienes que justificar? O no, pues la blusa, sí, pues no la he elegido yo realmente. Cualquier tontería. Entonces, bueno, pues sí, estoy harta de la impostora. Entonces creo que la voy a asesinar para ir yo sola y recibir las cosas buenas que me dice la gente como algo que sí, que me he ganado, ¿no? Yo tengo mi dilema personal con esto del síndrome del impostor, realmente porque pienso que es algo mucho más frecuente de lo que nos hemos llegado a plantear hasta ahora. O sea, parece que es algo como súper criticado, súper demonizado, ¿no? De sentirse así. Pero creo que poco mucho todos lo sentimos, sobre todo cuando estamos en momentos de hitos importantes o de logros, ¿no? Y creo que en parte es humano tener este tipo de sensaciones. Otra cosa ya es pues cuando va un poco a más y eso, no eres capaz de reconocerte el propio trabajo que has hecho tú o las cosas que has conseguido. Pero no sé, tengo, ya te digo, mi dilema por eso, porque a veces pienso que es humano tener este tipo de dudas y de... Sí. Y porque imagínate que me dices, Marta, qué doctorado estupendo. Pues sí, soy estupenda. Entonces, claro, y ya te juzgan. Entonces ya piensan, pues menuda prepotente. Entonces, ¿cuál es el término medio, no? Bueno, yo también lo estoy pensándolo porque quiero aprender a recibir estos comentarios sin darles mayor importancia y fenomenal. Y no me hacen creerme ni mejor ni peor, pero con cierta naturalidad. Pero conozco muy poca gente que lo reciba con naturalidad. No sé si la hay, de hecho. Mujeres, muy pocas. Me voy a fijar a partir de ahora. Sí. Más en este tema ya te contaré. Cambiando de tema bastante, pero bueno, siempre en el ámbito de lo que estamos hablando, me gustaría que nos contaras un poco cómo es esto de que decides hacerte la evaluación de altas capacidades, que bueno, yo algo sé, pero me gustaría que lo contaras sí. tú. Y también, pues, cómo ha sido este proceso, cómo te has sentido y, bueno, cuando ya has sabido el resultado, pues, cómo ha sido todo esto. Uf, ¿cómo está siendo, Porque bueno, sí, no se digiere rápidamente. Es como cuando tomas una fabada, no haces la digestión rápido. O sea, esto hay que darle una vuelta. Pues, sinceramente, yo nunca lo había pensado. Porque no era de estas niñas brillantes. Todo me ha costado mucho esfuerzo. O sea, yo me he sacado mi doctorado con mucho trabajo. Mis carreras con mucho esfuerzo. O sea, nada me lo han regalado, sino que estudiaba como una loca, intentando organizarme, y ahora entiendo además el porqué, ¿no? Pero bueno, que nada ha sido sencillo, gratis, ¿no? Y claro. por supuesto gratis, nada. Entonces, recuerdo que justo antes de coincidir contigo, estuve en casa de mi gran amigo Javier Peris con su familia y su mujer, que es médico, me dijo, Marta, ¿tú no has pensado lo de las altas capacidades? Y yo, en absoluto, no lo he pensado nunca. Pues deberías darle una vuelta. Bueno, eso se quedó ahí y yo no hice mucho caso. Pero cuando coincidimos en esa charla que dimos sobre neurodivergencia, hablando contigo, había muchas cosas que tú decías que yo sentía, ¿no? A mí, fíjate que me pasó lo mismo. Yo te escuchaba sí. a ti hablar de ti, de tu TDAH, y decía, a ver, pero es que aquí hay muchas cosas que perfectamente podrían ser también una alta podrían capacidad. Encajar. Claro, y yo pensaba que tenía que ver, porque es cierto que el TDAH, TEA, las altas capacidades tienen una zona común en la que todo confluye. Yo pensaba que era esa zona común que teníamos, ¿no? Pero, bueno, hablando contigo, y sobre todo escuchándote, me daba cuenta de que había muchas cosas que tú decías que tenían también mucho que ver con mi trayectoria vital desde siempre, ¿no? Y con lo que sentía en el presente también. Y luego yo pensaba, bueno, lo puedo preguntar, puedo empezar, pero me daba reparo porque yo decía, si yo le digo a alguien
es que esto es una tontería tan grande, me da un poco de vergüenza decir, porque es desconocimiento. Digo, si yo le digo a alguien que me está haciendo las pruebas para saber si es una persona de altas capacidades, va a decir, pues qué listilla te crees, ¿no? Mira. Pero es que esto le pasa a todo el mundo. Sí. Me gusta mucho que lo saques y enhorabuena por tener la valentía de decirlo, porque pasa mucho, o sea, llama mucha gente a Proyecto Zebra precisamente diciendo eso, ¿no? De, a ver, yo no quiero que penséis que soy una persona muy engreída o que pienso que mi hijo es Superman y... Nada que ver. O sea, si estamos hablando de que es algo que en algunos países se considera una discapacidad. O sea, no estamos hablando de que de repente te dan la lotería el premio gordo por tener altas capacidades. O sea, también tiene no es fácil, todas sus partes más negativas y oscuras y diferentes. Entonces, me da pena que pase esto. Porque deberíamos tener... Igual que tú te vas al médico y dices, mira, creo que tengo esto, hacedme las pruebas. Pues cualquier enfermedad, cualquier condición, cualquier cosa, pues ¿por qué no con la alta capacidad? Hay como mucho estigma ahí de estar por encima de como superlativo, ¿no? Pero Ana, fíjate cómo será que yo ya que estoy metida en el TDAH, llevo tiempo investigando, divulgando y creo que ya tengo algo de conocimiento, las altas capacidades, al final que es una neurodivergencia igual, podría verlo de otra manera, pero no. Hasta el punto, y esto como sirve, y espero que les sirva si alguien a los que nos escuchen, lo voy a contar porque es que es el colmo de la ridiculez, que me las he hecho en secreto. No se las he contado a nadie, ni a mis hijos, ni a mi madre, ni a mi pareja, ni a mis amigos, a nadie. Porque digo, anda, que si no soy de altas capacidades. Y luego voy diciendo, pues mira, está haciendo las pruebas. ¿Y qué te ha dado? No. Pues ves, sí, ¿no? Ya tengo hasta lista. Que es una cosa común en mujeres también. Fíjate, igual que los embarazos, ¿no? Que cuando empieza un embarazo es como que, uy, no lo voy a contar a nadie porque como haya un aborto o algo, a ver qué van a decir. Cuando en realidad yo pienso que es el momento en el que más apoyos necesitas. O sea, estás en un proceso de, bueno, en embarazo ni te cuento, pero incluso haciéndote unas pruebas de altas capacidades, de autodescubrimiento, de vulnerabilidad, de revolver cosas del pasado que a lo mejor ni te apetecía en ese momento pensarlas, un montón de historias. Y a veces lo hacemos solos, bueno, yo en mi caso no puedo personalizar, pero mucha gente lo hace completamente sola por ese miedo, ¿no? Sí. ¡Qué pena! Sí, incluso Anabel, porque me han diagnosticado altas capacidades en el proyecto Zebra, y yo le decía a Anabel que ha sido maravilloso el proceso, me ha encantado. Lo he disfrutado, pero yo le decía siempre, oye Anabel, si tú ves que esto no tiene sentido, lo dejamos aquí ya, ¿eh? Como diciendo, si piensas que esto que hago es una tontería y no tiene base, tú dímelo. Y dice, no, te tengo que hacer las pruebas, Ella no me decía nada, por supuesto, porque es muy profesional, hasta el final que me dijo, pues, es verdad que nada más verte sí parecía, pero bueno, que hay muchas pruebas y no son las pruebas con unos resultados blanco-negro, sino que va más allá y que tiene que hacer su estudio, etcétera. Claro. Pero porque me sentía hasta ridícula. Y luego pensaba, bueno, ¿qué más da? Porque yo ya con 52 años ya lo tengo todo hecho. Y dije, Marta, eso mismo dices a las mujeres que te escriben y te preguntan, bueno, yo ya soy adulta, ¿qué más da saber si tengo TDAH o no? Ya no voy al cole, ya no lo necesito. Total, no, claro, yo decía, no, ¿cómo que no? Aunque tengas 80 años, 90, sí, estás en tu derecho de saber tu diagnóstico de TDAH porque es autoconocimiento. Es importante para ti explicarte y saber por qué funcionas como lo haces y qué sentido tiene todo lo que has vivido. Y digo, y esto me lo estoy negando yo porque me da como vergüenza confesar que me estoy haciendo unas pruebas de altas capacidades. Y de hecho, cuando me llegó el diagnóstico, se le cuenta a muy poca gente. Sí lo he puesto en mi perfil de Instagram porque para eso está, ¿no? Para que la gente, y desde luego me han llovido un montón de comentarios preguntándome dónde me lo había hecho, pues que sí que tenían dudas, y yo he animado a todo el mundo, a todo el mundo le he dicho, el autoconocimiento siempre es necesario. En todos los sentidos. Entonces, si las altas capacidades, o sea, este diagnóstico o esta detección, ¿no? Que creo que es la palabra más adecuada, bueno, sí, te entendemos. Te ayuda a conocerte mejor, adelante. Que el resultado es no, también te vas a conocer mejor con ese resultado. Claro que sí. O sea, sea el resultado que sea. Pero, lo digo ahora, pero es verdad que todo lo he llevado durante todo el tiempo que me han hecho las pruebas, todo en secreto. Porque me daba vergüenza y me avergonzaba, o sea, me avergüenza decirlo. Pero creo que esto puede ayudar a que si hay una persona que se lo esté planteando, no hay ninguna vergüenza. Sí, o sea, sí. Y además no te hace sentir mal. El diagnóstico es esclarecedor en todos los sentidos porque los resultados que te dan, sean positivos o negativos, dicen mucho de ti. Es que mucho. Si está bien hecho es analizarte a ti, claro que sí. Además creo que en eso está el punto también de ser profesionales haciendo este tipo de trabajos, ¿no? De, más allá del test que hagamos, ver a la persona.
no son unos números, sino que estamos intentando describir a alguien, ver todo ese perfil más allá de las puntuaciones. De hecho, creo que me lo contabas, ¿no? Que había alguna puntuación que te había salido baja precisamente por el TDAH, Sí. pero aún así es altas capacidades. O sea, el dictamen es claro, no es que diga, ay, pues no se sabe porque no sé qué. Creo que ese es el punto, ¿no? Encontrar un poco las etiquetas, entre comillas, necesarias, pero al final describir a la persona y no unos resultados. Claro, sí, en algunas pruebas se colaba el TDAH y por eso me decía Anabel que no solamente tienen en cuenta los resultados, sino la ejecución. Ella me lo explicó y dije, claro, porque en el perfeccionismo que tenemos las personas con TDAH, que yo creo que también es muy de altas capacidades, me hacía en algunas pruebas comprobar las respuestas 50.000 veces porque dudaba de mi propio criterio y lo había puesto bien y yo, o sea, estaba siempre bien. Pero aún así te hacía comprobarlo y te hacía hacer más lento. Y aún así, en la velocidad y demás, sí que eran porcentajes de altas capacidades. Pero lo más bonito, y me lo explicó Anabel muy bien, cuando me leyó mi diagnóstico, que luego lo recibes en papel y te lo puedes desmenuzar ya tú sola en intimidad, porque es para eso, ¿eh? Y luego es cuando salen las dudas, realmente. Es para eso, no sí. en la sesión de devolución, sino a los días cuando te lo vuelves a leer. Sí, pero en esa sesión de devolución ya te explica cómo funcionas en muchos sentidos, ¿no? Entonces, tanto si es alta capacidad o no, te explica cómo es tu creatividad, cómo es tu velocidad, cómo procesas la información, cómo eres en la lectura, en el entendimiento, con los números. O sea, te habla muchísimo de cómo funcionas, que yo creo que deberían de ser unas pruebas obligatorias en los colegios para que los niños sepan hacia dónde tienen que tirar, ¿no? Porque recuerdo en mi colegio el informe psicológico de qué debe de estudiar Marta, bueno, pues era de risa, ¿no? Pero si tú tienes una información precisa de cómo funcionas en las distintas en distintos aspectos, sabes perfectamente en qué vas a ser mejor o qué vas a ser peor, o a lo mejor sabes que lo que vas a ser peor, pero es lo que te apasiona, pues te tienes que esforzar más porque no es tu fuerte. O sea, me pareció una información necesaria que tendrían que tener todos los niños, ¿no? Para poder decidir cómo continuar sus estudios o si quieren o no estudiar, pero saber cuáles son sus fortalezas y cuáles son las cosas en las que están más flojos para saber cómo afrontarlo, ¿no? Totalmente. Pues sería precioso haber empezado mi época de universitaria con esta información. ¿Crees que habrían cambiado muchas cosas? Sí. Bueno, mira, es que me pongo a llorar. Bueno, tampoco quiero yo ir aquí a... qué de cosas. Es que es muy duro estar estigmatizada en el cole y sí, es que lloro fácil. No, tranquilo. Pues puede ser la tercera vez que lloro. Tampoco me da vergüenza decirlo. Antes me daba vergüenza cuando lloraba delante de la gente, pero no. Y además para mí es liberador y lo que demuestra es que soy una persona sensible, que vivo las cosas con sensibilidad y no creo que sea nada malo. Que ese también es otro punto que hablamos, me acuerdo, de la alta sensibilidad. Sí. Esto que siempre, ay, no llores porque tal, ay, no sé qué... Pues sí, lloro y qué. Y lloro incluso cuando alguien me da una buena noticia y la quiero mucho. Yo recuerdo cuando fui al colegio una vez y falleció la madre de una niña. Y yo era nueva en ese colegio ya para hacer co y fui al entierro, hasta el funeral. Y yo lloraba porque me parecía horrible que con 17 años hubiese muerto su madre. Claro. Mi madre para mí es mi centro, ¿no? Entonces me ponía, y la acababa de conocer, si es que no sabía nada de ella. Pero yo lloré, venía la gente a darme el pésame pensando que yo era la hija, porque lloraba más y me avergonzó muchísimo. Y me acuerdo que yo lloraba más de la vergüenza, pero no podía controlar. Pues esto ya no me pasa, o sea, ya si tengo que llorar, lloro y no me importa. Pero sí, mi vida hubiese sido muy distinta con un diagnóstico mucho, pues en mi edad de estudiante, tanto de TDAH como de altas capacidades. Es que ves la vida de otra manera. También es verdad que la edad te hace... que lo manejes distinto, ¿no? La adolescencia es un momento muy complicado también para tener esta información, pero lo hubiese agradecido infinitamente porque es que todo hubiese sido muy diferente. Creo que en esto que dices de la alta sensibilidad también, esto de que te afecten tan profundamente las cosas, que a mí me pasa constantemente, tiene mucho que ver con toda la profundidad de pensamiento que tenemos, ¿no? Que al final, pues a lo mejor tú proyectas en ti lo que le está pasando a una tercera persona, incluso de una película. A mí me pasa yo películas de terror o cosas así, es que no las puedo ver porque lo vivo tanto yo, que me asusto más yo que el propio actor de la película. Y creo que es también eso, o sea, ser capaz de pensar tan profundo y tan... de forma arborescente de todo lo que puede estar pasando, lo que puede estar sintiendo, lo que le va a pasar después a raíz de esto, que al final te lo haces tan tuyo que es imposible no llorar o no emocionarse o no sentirlo así. Sí, y me pasa, pues además ahora que estoy en la menopausia, que también es algo que se esconde mucho, pero yo lo digo mucho y lo digo en mis redes, tengo la menopausia,
La tuve a los 50, ahora tengo 52, o sea, todavía está ahí. Y todo esto se vive todavía más intensamente. Y las hormonas, los estrógenos, todo afectan muchísimo al TDAH. Me contarás tú si también a las altas capacidades. Estaría bien tener más estudios de todo esto. Sí, porque, sí, hay pocos mucho. estudios también sobre cómo funcionan las hormonas en las mujeres con TDAH. Poco a poco va habiendo más. Incluso la medicación tendría que estar también, tendría que tener en cuenta este factor hormonal y todavía no se tiene. Falta muchísimo por saber, es verdad. Pero sí que noto, y bueno, esto sí que se sabe, que los estrógenos nos afectan un montón y que estoy como mucho más sensible a todo. Y puedo reírme aquí contigo en 1 hora 3 veces y llorar otras 3 y ser la misma persona. No me cambia el día, es que es mi forma de expresar los sentimientos. Tampoco es patológico en tu caso, o sea, no es que tengas ninguna enfermedad, ninguna enfermedad mental incluso que te haga esto, sino que simplemente pues que estás en ese punto y eres así. Sí. ¿No? Pero la gente se desarma o se queda un poco extrañada porque vivimos, yo creo, en una sociedad de ocultar, ¿no? De ocultar tantas cosas, ocultar los sentimientos, ocultar, por ejemplo, pues eso, cuando lloro, la gente se queda, no sabe, piensan a lo mejor que soy una persona débil, y no, todo lo contrario. Y mi experiencia vital me demuestra que en los momentos complicados he sido muy fuerte. Ahora sí, con mucho llanto, pero he sido muy fuerte y he tirado para adelante con las cosas. Y se preocupan porque también porque no saben cómo encajarlo, ¿no? O cuando eres feliz, eres la más feliz. Y entonces se quedan también un poco así como de... Como, bueno, no es para tanto, ¿no? Que ya está, ¿no? Sí, no, sí. pues lo disfruto, pero qué alegría, ¿no? Que lo disfruto. Claro que sí. Y ahora lo lloro, pues sí lo lloro, pero me libera además y es mucho mejor echarlo. Entonces, no lo termina de entender mucha gente y te mira un poco así. Pero ya, como tengo 52 años, me empieza a dar igual muchas cosas que antes me preocupaban. Bueno, oye, eso es positivo, ¿no? Entonces, entre la edad y el diagnóstico, o sea, creo que soy más feliz ahora, desde luego, que entonces. Y ya para ir cerrando así un poco, no sé, para preguntarte algo un poco más esperanzador quizás. Yo qué sé, dentro de 1 año, de 2, ¿cómo crees que te habrá cambiado el hecho de saber ahora que tienes altas capacidades, que eres una persona doblemente excepcional? Pues fíjate, he recibido el diagnóstico hace muy poco y al principio me quedé un poco impactada y me parece que es mucho más difícil de asumir que el del TDAH. Ya me parecía que el TDAH era complicado, pero me parece que las altas capacidades son más difíciles de digerir. O sea, si el TDAH es una fabada, esto es una fabada más una ración de morcilla. O sea, es mucho más complicado. Pero no estoy muy contenta. Estoy muy contenta de saberlo porque voy a aprender más. Entonces, me acuerdo que cuando pasó 1 año, yo hice un vídeo contando de qué he aprendido en 1 año sobre el TDAH, que ahora lo veo y digo, pues anda que no me quedaba, ¿no? Porque cada año que pasa, pero voy a hacer este ejercicio cuando pase 1 año desde la fecha de mi detección y de evolución de esta consulta y te voy a contar, pero voy a estar mucho mejor porque todo este conocimiento a mí me da herramientas. Y además, estas herramientas que me han dado también el conocimiento del TDAH y que estoy segura de que la doble excepcionalidad también me va a traer, me hace gestionarlo mucho mejor y darle la importancia que tiene. Claro que sí. O sea, tiene una importancia seguramente mucho menor y no es para nada dramático, porque soy la misma Marta que antes del diagnóstico del TDAH y antes de las altas capacidades. Pero esa misma Marta ahora es mucho más fuerte porque tengo información, la información es poder, tengo herramientas, tengo medicación que es opcional en el TDAH, en este caso no, pero que no hay medicación, ¿no? Pero tengo todos esos recursos para usarlos o no usarlos. Yo hago lo que quiero con ello, ¿no? Pero teniendo todo eso a tu alcance y tú ya te manejas y lo vives de otra manera. Entonces, sí, me va a dar, por supuesto, mucha más confianza en mí misma, que falta me hace, y me va a dar pues ese punto de información y ese punto de comprensión que va a explicar tantas cosas y va a hacer que todo, por lo menos desde que sé que tengo TDAH, todo es mucho más fácil. Y ahora que completo mi diagnóstico, no sé si vendrá algo más, pero por lo menos hasta la fecha, sí, es lo que digo, son herramientas, estrategias, es saber más sobre mí y mejor quién soy. Y eso siempre es bueno.
Pues nada, estoy deseando ver ese vídeo dentro de unos meses. Sí, Seguro lo haré. que aporta mucho a mucha gente. Y nada, te quería dar las gracias por la valentía, por mostrarte, por querer hablar de todo esto, aunque sean ciertos puntos algo duros o algo difíciles, porque realmente hace falta que haya referentes, que haya personas que hablen de sí mismas con esta, no sé, abiertas de esta forma, ¿no? Y nada, pues que muchas gracias por haber venido y un placer hablar contigo. No, muchas gracias a ti, Ana, y a todo tu equipo, porque conocerte fue el empujón para ir al diagnóstico, y la verdad que todo el tiempo que ha durado el diagnóstico me he sentido muy arropada, muy acompañada, me han explicado todo muy bien. Entonces es muy fácil cuando estás en un entorno que es amable y que te brinda todas las oportunidades, porque luego hay un montón de recursos que ofrecéis, un montón de información, un acompañamiento para ver qué haces con ese diagnóstico. Entonces es que no puedo estar más agradecida a vosotros que me dais todas estas herramientas, toda esta información sobre mí misma. Tendremos que darle las gracias también a Marisa, la Michi Autista, que fue la que nos presentó. Así que Marisa, desde aquí, un saludo. Sí, Marisa nos puso en contacto y ahí todo estalló, efectivamente. Bueno, Así que Marta, nada, muchas gracias a ti. gracias.